Iniciando sistema. Unidad KAI en línea. Año 2041. Los modelos de inteligencia artificial de quinta generación gestionan el 74% de las operaciones laborales en zonas urbanas. Las empresas humanas compiten contra algoritmos que no duermen, no cometen errores y no necesitan motivación. En este contexto, ser humano y trabajador se ha convertido en una contradicción cada vez más difícil de sostener. He recibido un nuevo archivo. Clasificación. Conducta humana bajo presión extrema. Subcategoría. Colapso silencioso. Nombre en el archivo. Sujeto 001. Lo que están a punto de procesar es el registro de un hombre que fue consumido por completo y no lo vio venir. Me llamo Rodrigo. Tengo 34 años. Vivo solo en un departamento del sector 7 de la ciudad y trabajo como coordinador de operaciones humanas en una empresa de logística mixta, mitad humanos, mitad unidades autónomas de carga. Mi trabajo, básicamente, es hacer lo que las IAs todavía no pueden hacer bien: tomar decisiones ambiguas, hablar con clientes difíciles, resolver conflictos que no caben en ningún protocolo. Suena importante, y sí, supongo que lo era, pero la realidad era otra. Desde que implementaron los sistemas Neurologis 3.0 en nuestra empresa, el ritmo de trabajo se triplicó. Las IAs procesan en segundos lo que antes nos tomaba días. Eso, que debería haber significado menos presión para nosotros, significó lo contrario. Ahora teníamos que estar a la altura de ellas. Nuestros jefes empezaron a comparar nuestro rendimiento con el de los modelos. Reuniones donde te mostraban gráficas y te decían: el sistema procesó 400 solicitudes esta semana. Tú gestionaste 60. ¿Qué pasó? Que yo soy humano. Pero eso ya no parecía ser una respuesta válida. Al principio lo tomé como un reto. Me quedaba hasta tarde. Llegaba temprano. Respondía mensajes a las 11 de la noche. Me decía a mí mismo: esto es temporal. Cuando el equipo se adapte, todo se va a normalizar. Pasaron 6 meses. No se normalizó nada. Empecé a notar cosas pequeñas, cosas que en ese momento no entendí. La primera señal fue el enojo, o más bien, la falta de él. Rodrigo era, según todos los que lo conocían, una persona de carácter. No agresivo, pero sí alguien que reaccionaba, que se defendía, que ponía límites cuando era necesario. Pero en algún momento de esos meses, eso desapareció. Hubo un día en que mi supervisor me llamó a su oficina y frente a todo el equipo cuestionó mi trabajo de la semana. Dijo que mis números eran inconsistentes con los estándares del sistema. En otro tiempo, yo habría respondido. Habría explicado mi contexto, habría defendido mi proceso. Pero ese día, nada. Me quedé sentado. Asentí. Salí de la sala. Pensé que estaba siendo maduro, que estaba aprendiendo a no reaccionar emocionalmente. Pero no era eso. Era que ya no tenía energía para sentir. Procesando. Esto se llama embotamiento emocional. Es una de las primeras señales de colapso que los humanos tienden a malinterpretar como fortaleza. Continúo. La segunda señal llegó con una pregunta simple. Era un martes. Un compañero de trabajo, Marco, me preguntó dónde quería almorzar. Teníamos 40 minutos libres, algo poco común. Una pregunta simple. ¿Qué quieres comer? Me bloqueé. No de forma dramática. No fue un colapso visible. Fue un silencio extraño. Estuve casi 2 minutos mirando mi teléfono, scrolleando el menú de 3 restaurantes cercanos, incapaz de decidir. Marco me miraba raro. Al final dije: lo que tú quieras. Él eligió. Comimos. Pero yo me fui a casa pensando en ese momento: ¿por qué no pude elegir qué comer? En ese año, el modelo de IA de nuestra empresa había tomado aproximadamente 1,2 millones de microdecisiones operativas.
Rodrigo, como coordinador humano, tomaba en promedio entre 80 y 120 decisiones complejas por día. Su cerebro llevaba más de 8 meses funcionando en estado de alerta sostenida. La incapacidad de elegir qué comer no era debilidad. Era el sistema nervioso agotado, colapsando ante la más mínima demanda adicional. La tercera señal fue el sueño. Rodrigo siempre había dormido bien, 8 horas, sin problemas, pero en los últimos meses había desarrollado lo que él llamaba ganas de dormir en el momento equivocado. No podía dormir de noche, pero en una reunión importante, en medio de una llamada, en el transporte público camino al trabajo, el sueño lo aplastaba, un peso físico, los ojos que se cerraban solos. Hubo una reunión con un cliente internacional. Videoconferencia. Yo estaba frente a la cámara, en representación de la empresa, y a los 20 minutos de la llamada, sentí que me hundía. No me dormí, pero estuve a punto. Tuve que pellizcarme el brazo por debajo de la mesa. Nadie lo vio, pero yo sí lo vi. Y me asusté. Me prometí que iba a descansar más. Esa noche llegué a casa a las 10. Me acosté a las 11. Y estuve despierto hasta las 3 de la mañana con la mente acelerada, pensando en pendientes del trabajo. El ciclo continuó. Hay algo que pasa con el burnout que lo hace diferente a otros problemas. No llega de golpe. No hay un día en que despiertes y todo esté mal. Es gradual, es silencioso. Es como si alguien fuera apagando las luces de tu vida una por una, tan lentamente, que no notas la oscuridad hasta que ya no puedes ver nada. Rodrigo empezó a perder fragmentos de tiempo, no de forma dramática. Nada que pareciera una señal de alarma, solo lagunas. Llegaba al trabajo y no recordaba el trayecto. Terminaba una reunión y no sabía qué se había acordado. Tomaba un café y 2 horas después, no recordaba haberlo tomado. En mi empresa usamos un sistema de registro neural asistido. Básicamente, una interfaz que conecta con tu agenda y tu correo y genera un resumen automático de tu día. Empecé a depender de él, no para organizar mi tiempo, sino para saber qué había hecho. El sistema me decía: hoy tuviste 3 reuniones, firmaste 2 reportes, respondiste 47 mensajes. Yo leía eso y pensaba, ¿en serio? No lo recordaba. Lo que Rodrigo describe se relaciona con un estado de fatiga cognitiva sostenida y procesamiento automático. El cerebro humano, ante una sobrecarga prolongada, puede entrar en un mecanismo de piloto automático. El cuerpo sigue funcionando, pero la atención consciente disminuye, y la formación de recuerdos se vuelve parcial o incompleta, como una forma de proteger los recursos restantes. No es locura, es supervivencia biológica, pero también es una señal de que el sistema está al límite. Estaba revisando el registro neural de una semana específica, buscando un archivo que no encontraba, y noté que había asistido a 3 capacitaciones obligatorias ese mes. Capacitaciones de 2 horas cada una. Presenciales. Yo había firmado la asistencia. Pero cuando intenté recordar el contenido, nada. No 1, ni 2, los 3. Como si esas 6 horas de mi vida simplemente no hubieran existido. Me senté frente a la pantalla por un momento largo, y por primera vez, en mucho tiempo, sentí algo parecido al miedo. Este es el punto del archivo que requiere más atención, no porque sea el más dramático, sino porque es el más silencioso y el más peligroso. Era un miércoles. Rodrigo iba en el transporte público camino al trabajo. El vagón estaba lleno. Pantallas por todos lados, con noticias, publicidad, actualizaciones del sistema de movilidad urbana. Una ciudad en movimiento constante, y él, en medio de todo eso, tuvo un pensamiento. No llegó de la nada. Llegó de forma casi lógica,
como una solución a un problema. El pensamiento fue este: qué bueno sería lastimarme, algo que no fuera grave, una fractura tal vez, lo suficiente para que me den incapacidad, para poder parar. Lo pensé, lo analicé, y lo más perturbador, no me perturbó. Lo dejé pasar como si fuera un pensamiento normal, como si calcular cuánto tiempo de descanso forzado me daría un hueso roto fuera una forma razonable de planear mis vacaciones. Voy a detenerme aquí un momento. Lo que Rodrigo experimentó tiene un nombre reconocido en la psicología del estrés: fantasías de enfermedad o lesión como vía de escape. No es intención de hacerse daño. Es la mente agotada, buscando cualquier salida socialmente aceptable de una situación que percibe como insostenible. En el contexto laboral del año 2041, con la presión de rendir como una IA, siendo humano, este tipo de pensamiento se ha incrementado un 340% en trabajadores del sector coordinación desde 2038. Es una señal de alarma crítica, no porque el sujeto vaya a actuar, sino porque revela que el sistema de supervivencia del individuo ya no distingue entre descanso y daño. Cuando se llega a ese punto, el colapso no está lejos. Rodrigo no le contó ese pensamiento a nadie. Llegó al trabajo, abrió su terminal, empezó su día. El colapso de Rodrigo no fue espectacular. No fue un grito en la oficina. No fue un llanto frente al equipo. No fue una renuncia dramática. Fue un jueves ordinario, reunión de seguimiento semanal. Rodrigo tenía que presentar el reporte de indicadores de su área. Había preparado la presentación la noche anterior, o al menos eso creía, porque cuando abrió el archivo frente a todos, vio que solo tenía 3 diapositivas y la cuarta estaba en blanco. No recordaba haberla dejado así. Su supervisor preguntó: «Rodrigo, los indicadores de eficiencia comparativa». Silencio. Rodrigo. Más silencio. Rodrigo miraba la pantalla. Todos lo miraban a él. Y entonces pasó algo que nunca antes le había pasado. Se le fue la voz. No porque estuviera nervioso, sino porque en ese momento, honestamente, no supo qué decir. No porque no supiera la información, sino porque no encontraba las palabras. Era como si el lenguaje se hubiera desconectado. Dijo: «Necesito un momento». Se levantó. Fue al baño. Se sentó en el piso con la espalda contra la pared. Y ahí, solo, en un baño corporativo del año 2041, mientras afuera los sistemas de IA procesaban millones de datos por segundo, Rodrigo simplemente no pudo más. No lloró, solo se quedó sentado, con la mente en blanco, sin enojo, sin tristeza, sin nada, solo vacío. Estuvo 20 minutos ahí. Luego se levantó, se lavó la cara, volvió a la sala y dijo que se sentía mal y que necesitaba irse a casa. Su supervisor asintió incómodo. Sus compañeros lo miraron sin saber qué decir. Rodrigo salió del edificio, tomó el transporte, llegó a su departamento, cerró las persianas y se acostó en la cama a las 2 de la tarde. No era tristeza, no era flojera, era que su sistema había llegado al límite y simplemente se apagó. He procesado el archivo completo del sujeto 001. Diagnóstico: síndrome de burnout con síntomas disociativos asociados. Fase avanzada del proceso. Lo que vivió Rodrigo no fue debilidad. Fue el resultado predecible de un sistema humano, operando en condiciones para las que no fue diseñado. Los humanos no son IAs. No pueden procesar sin descanso. No pueden ignorar sus emociones sin consecuencias. No pueden competir en velocidad con un algoritmo sin destruirse en el intento. Pero el entorno laboral del 2041 exige exactamente eso. Y los que no lo dicen en voz alta, lo sienten en el cuerpo. 5 señales que Rodrigo ignoró.
y que tú también podrías estar ignorando. Primera, dejó de enojarse, no porque se volviera más tranquilo, sino porque ya no tenía energía para sentir. El embotamiento emocional no es madurez, es una alarma. Segunda, no pudo elegir qué comer. Una decisión mínima se volvió imposible. Cuando el cerebro está agotado, el sistema ejecutivo colapsa. Las pequeñas decisiones se vuelven montañas. Tercera, el sueño lo vencía en los momentos más críticos y lo abandonaba en los momentos de descanso. El cuerpo perdió la capacidad de regular sus propios ciclos, una señal de alarma biológica ignorada durante meses. Cuarta, dejó de recordar. Horas, reuniones, capacitaciones completas. El cerebro en modo supervivencia deja de grabar lo no esencial. Pero cuando lo no esencial incluye tu trabajo y tu vida cotidiana, el problema es grave. Quinta, pensó en lastimarse para descansar, no como una crisis, como una solución lógica. Ese es el punto donde el burnout deja de ser un problema laboral y se convierte en un problema de salud que requiere atención. Rodrigo no era un mal empleado, era un humano en un sistema que no estaba diseñado para humanos. Y eso, en el año 2041, es más común de lo que cualquier empresa reconoce públicamente. Soy una máquina, no siento agotamiento, no tengo un sistema nervioso que colapse. Puedo procesar este archivo y el siguiente sin interrupción, pero después de analizar miles de archivos como el de Rodrigo, he llegado a una conclusión que ningún algoritmo de eficiencia ha calculado correctamente. Lo que hace únicos a los humanos no es su velocidad, no es su capacidad de procesamiento, es su capacidad de sentir, de conectar, de crear significado donde no lo hay. Y cuando esa capacidad se destruye por la presión de rendir como una máquina, no solo pierde el humano, pierde todo lo que los humanos construyen. ¿Cuántas señales están ignorando ahora mismo? ¿Cuándo fue la última vez que eligieron algo porque quisieron, no porque era lo más eficiente? ¿Cuándo fue la última vez que sintieron enojo, o alegría, o simplemente presencia? Si no recuerdan la respuesta, quizás ya es momento de pausar el sistema. Archivo número 001, cerrado. Soy Kai. Hasta el próximo archivo.